¿Qué es lo que está pasando en Brasil con todas las inundaciones que está habiendo en Río Grande do Sul, el estado de Brasil, y también acá en Santa Catarina? La verdad es que mucha gente nos está preguntando sobre eso, qué es lo que está pasando, por qué y cómo está todo por acá también por Florianópolis y en Santa Catarina también se vino esas lluvias, esas inundaciones impresionantes. Si es solo en Río Grande do Sul, cómo está todo, hay mucha gente que se estaba viniendo, así que bueno, en este video le vamos a estar comentando muchas cosas sobre eso y respondiendo a sus preguntas al respecto. Para los que no nos conocen, mi nombre es Pablo. Y yo soy Lou. Y en este canal les compartimos contenido sobre Florianópolis y sobre Bombiñas principalmente. Y bueno, nosotros les subimos contenido todas las semanas, actualizándoles sobre todo. Y este es un tema que les queríamos hacer un video. Les hicimos varios videos cortos que les compartimos acá en YouTube. Y también les compartimos en Instagram, que nosotros les compartimos mucho contenido por allá. Videos cortos, reels, historias todos los días. Así que no nos siguen por allá, síganos, no se lo pierdan. Les dejamos el link acá abajo en la descripción. O pueden seguirnos buscando directamente el mismo nombre del canal, porque ahí le fuimos actualizando más al día a día, que es como les podemos actualizar más rápido que por acá por YouTube en un video largo, así que bueno. Bueno, la verdad que es lamentable lo que está pasando en Río Grande do Sul. La verdad que nosotros quedamos muy tristes con lo que está pasando, sorprendidos también por la magnitud de lo que pasó. Para los que no saben nada todavía, les hacemos un breve resumen. Hubieron muchísimas lluvias acumuladas en el estado de Río Grande do Sul, al sur de Brasil, que llegaron a romper puentes, diques, y toda esa agua que estaba acumulada junto con las lluvias empezó a subir y llegaron hasta las casas de las personas. Sí, básicamente las casas, las calles quedaron totalmente inundadas, muchas quedaron rotas, deslizamiento de tierra, básicamente todas las rutas embarradas o directamente inundadas completamente. La verdad que fue una cosa impresionante y que bueno, la verdad que es muy triste de verlo. Nosotros no estamos en Río Grande do Sul, nosotros vivimos en Santa Catarina, pero de verlo así, la verdad que es una cosa que te impacta muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que optamos por tratar de no estar mucho en las redes porque nos dejó muy mal. Tratamos de subir historias, como les comentaba Pablo, a nuestro Instagram, a nuestro TikTok, avisando, alertando también. No de una forma de asustar, como vieron algunos comentarios. Lo que nosotros hacemos es informarles todo lo que está pasando por acá, porque hay mucha gente que confía en nosotros y que por nuestra información vienen a vacacionar o vienen a vivir, vienen a viajar, y nosotros quisimos alertarlos también para que sepan avisar lo que está pasando. Si bien Florianópolis no sufrió este tema, Río Grande do Sul está muy afectado. Parece que las personas en Río Grande do Sul no están consiguiendo tener agua, porque al romperse todo eso, el sistema de potabilización está todo parado. No pasan los ómnibus, hay muchos ómnibus que suspendieron los viajes, incluso desde Florianópolis, que pasan por Río Grande do Sul hacia Uruguay o que van hasta Río Grande do Sul, están suspendidos. Entonces es una forma que nosotros tenemos de avisarles. También las personas que quieran ayudar lo pueden hacer, como les estamos comentando. Alimentos para las personas, pero también para los animales, para las mascotas. Es muy fuerte y muy triste de ver. La verdad que nosotros quedamos muy tristes con lo que está pasando. Personas arriba del techo con las mascotas que algunos las tenían que dejar, las dejaron atadas en la casa. No llegan a rescatarlos a todos, necesitan de balsas, de barcos. Es lamentable y es algo que no pasa No pasó nunca, no en realidad. pasó nunca. Hubo hace unos años, parece que hubo en un momento que se había dado una inundación muy grande, pero no a este nivel. A esta magnitud de lo que está pasando ahora no había pasado absolutamente nunca. Incluso nosotros subimos un video corto, que habían gente comentando, dejando en los comentarios: no, pero esto pasa en determinadas épocas en el año, o ya había pasado hace un año o dos. No. O sea, a ver, es los datos no nuestros, porque, o sea, nosotros, los datos a nivel Brasil, esto no había pasado a esta magnitud nunca, en toda la historia. O sea, había habido hace unos años un caso que se había inundado mucho, incluso había sido hace un par de años nomás, había sido relativamente hace poco, y el año pasado, pero no fue ni cerca de esta magnitud, nunca había llegado a esta diferencia de metros de inundación, pero por diferencia muy grande, no por poquito, por una diferencia increíble. O sea, esto es algo sin precedentes. Por eso mismo la gente no se esperaba de que esto llegara así, porque claro, aquí hicieron al principio, pidieron para que la gente evacuara.
Pero claro, mucha gente no evacuó de entrada. Porque claro, ellos no se imaginaban que esto iba a llegar a ese punto, entonces no querían dejar sus cosas, su casa, sus muebles, sus electrodomésticos y demás, e irse. Porque imaginaron de que no iba a llegar ¿no? a los niveles que llegó, porque nunca había pasado, de repente viven en el mismo lugar hace 40 años, nunca vieron algo así, dijeron que no, que no va a llegar a tanto. Bueno, ahí claro, el tema es que siguió subiendo hasta el punto que les tapaba los muebles, tapaba los electrodomésticos, la casa misma se tenían que subir a los techos, como decía Lou, y demás, y ahí pedir evacuación. Sí, como les comentamos, hay muchas personas, muchas familias que perdieron sus cosas, pero incluso perdieron su casa, se quedaron sin casa, están evacuando hacia otras partes de Brasil. El tema es que es muy complicado porque no llegan ómnibus, no llega transporte, tienen que ir en helicóptero o en barco, en balsas, a poder rescatar, llegar a donde están esas personas. La verdad que es muy triste y como decía Pablo, claro, en toda la historia de lo que se conoce de lluvias, inundaciones, nunca fue tan así y es lamentable. La verdad que lo único que se puede hacer es ayudar desde nuestra parte, difundir por todos los medios. Nosotros les avisamos ya sea por acá, en video largo en YouTube, como por videos cortos, en Instagram, en TikTok. Y bueno, ojalá que mejore todo. Parece que las lluvias están cesando, pero después de las lluvias parece que iba a subir. Incluso toda esa agua va a bajar por el río Uruguay, por lo que se está diciendo. Eso también llega a complicar al norte de Uruguay, de nuestro país. Y bueno, ya vimos que las autoridades están en alerta en ese sentido, pero las personas que están en el norte de Uruguay tienen que tener mucho cuidado con esa subida del río, de las aguas, porque están descendiendo, desde Río Grande do Sul están bajando y hay que prestar mucha atención. Inclusive no sé si el norte de Argentina de repente también podría ya afectarlo un poco, así que las personas que viven en el norte de Argentina también intenten tener cuidado, estar atentos al proceso, ¿no? De cómo viene la cosa para estar preparados y demás, porque la verdad que si eso va bajando va a ser una cosa impresionante porque es muchísima agua. Inclusive nosotros estuvimos viendo de las noticias de acá de Brasil mismo y la verdad que es impresionante. Estaban entrevistando a un general de la parte militar de acá de Brasil, porque ¿qué pasa? Apenas empezó a irse de las manos todo esto en Río Grande do Sul, empezaron a pedir ayuda a los demás estados y básicamente al gobierno general de Brasil, y empezaron a mandar desde otros estados ayuda, militares, y mandar también equipamientos y demás, además de obviamente todo el tema de las cosas que la gente precisa, ¿no? Y demás. Pero, por ejemplo, estaban para lograr llegar a la gente, para evacuarla, para ayudarla, con helicópteros, como le decía Lou, en balsas, y después también por vehículos terrestres. Los vehículos terrestres, el tema es que tenían la complicación de que estaban prácticamente todas las rutas o inundadas o intransitables y demás. Entonces, o mismo había partes que había puentes que por momentos los llegaba a tapar el agua, o sea, de tan alta que estaba, llegaba a tapar el puente. Entonces tenían que esperar a que bajara un poquito, ahí mandarse y poder volver para atrás si no llegaban al final, porque era una cosa increíble. Otra opción eran las balsas, y después estaba el tema de los helicópteros, porque había lugares a los que si no, no podían llegar. El tema de los helicópteros, por lo que comentaban ahí, era que tenían que básicamente esperar a un momento en el que parara un poco lo que es la lluvia, el viento y demás, para poder mandarse rápido, porque claro, había momentos en los que no podían despegar con el helicóptero, de tan mal que estaba todo. Entonces tenían que esperar el momento adecuado, ahí despegar, mandarse y tratar de rescatar a la gente que necesitaba justamente de esa evacuación con los helicópteros. La verdad que vos lo escuchás y decís, tío, no podés creer. Porque No, es increíble, es como si fuera una película de ciencia ficción, de esas de desastres naturales. Sí. La verdad que es increíble, las cosas que hemos visto, es tristísimo con las personas, niños, bebés, incluso los animales. Es algo horrible de ver, que no podés llegar a terminar de ver el video. Es muy fuerte, es muy triste lo que están pasando, y les deseamos que se puedan recuperar, que puedan salvar a todas las víctimas, todas las vidas posibles, porque la verdad que es algo que no se lo esperaba a nadie. Y bueno. Y que están tratando de salir como pueden. Nosotros vimos imágenes de llevándose a los perros así a UPA, ¿no?
casi que en el hombro para justamente llevarlos porque el agua les llegaba hasta por acá. La verdad que es una cosa impresionante. El tema de arriba de las casas también es una cosa increíble, que esperemos que ahora empiece a mejorar, ahora que está empezando a mermar un poco el tema de las lluvias, que baje esa agua y que bueno, puedan rescatarse a toda la gente, que esté todo el mundo bien. O sea, sabemos, ya vieron algunos casos, digo, que se confirmaron, pero bueno, esperemos que sea lo mínimo posible, al menos, ¿no? Dentro de la situación horrible que es, que bueno, que sea el menor daño posible, porque la verdad que es una cosa espantosa, que como dice Lou, parece una película de esas de desastres naturales que uno ve de ciencia ficción y que queda de cara cuando las ve, y ves así un caso de vida real y no podés creer lo que estás viendo. O sea, la verdad que es una cosa increíble. Y muchas personas nos están preguntando sobre el tema de aeropuerto acá en Florianópolis, que les queríamos dejar la tranquilidad de que el aeropuerto de Florianópolis está funcionando, pero el aeropuerto de Porto Alegre no está funcionando. Nosotros les vamos a avisar después cuando lleguen a volver las conexiones y que vuelva a abrir el aeropuerto. Pero los viajes de Florianópolis hacia los destinos Uruguay y Argentina están disponibles. Lo que no está disponible es el sistema de transporte, líneas como EGA, terrestre, suspendieron los viajes y bueno, por ahora es lo que se sabe. Hay personas varadas en Río Grande do Sul, en Florianópolis, que no pueden volver en sistema de transporte. Y bueno, les estaremos avisando también sobre ese tema. Pues había mucha gente que nos estaba preguntando sobre cómo estaba la cosa en Santa Catarina y en Florianópolis, si estaba también con las inundaciones o no. Entonces les contamos un poquito. Florianópolis, la verdad es que no, hubieron un par de días de lluvia, pero lluvia muy leve, lluvia muy tranquila. Fueron 2 días, aparte si no me equivoco. Ya ayer no llovió, que la parte les compartimos un video corto que les estaba comentando sobre eso. Y hoy tampoco, incluso hizo un día bastante lindo, hizo unos 28 grados, 29, llegó un momento casi a 30 y estuvo bastante lindo, no llovió en todo el día. Así que en ese sentido Florianópolis no. A Santa Catarina como estado, que es, ¿no?, el estado donde está Florianópolis, bueno, sí, hubieron ciudades que se inundaron bastante, sobre todo cerca de la frontera, ¿no? Sí, las ciudades que están fronterizas con Río Grande do Sul se inundaron lamentablemente, hubieron también caída de árboles, de postes. No sabemos bien si llegaron a inundarse a la magnitud de Río Grande do Sul, pero sí vimos que hubieron algunos desastres. Y en el oeste de Santa Catarina también. Sí, yo llegué a ver de que había llegado a inundarse bastante, pero claro, no a la magnitud de allá. Entonces hubo sí cosas, no tan fuerte como allá, pero sí, lamentablemente en algunas partes de Santa Catarina sí que hubo problemas. Pero hasta acá donde estamos nosotros no llegó, hasta Florianópolis no llegó. Así que bueno, porque también mucha gente nos pregunta, gente que se quiere venir de vacaciones y demás, que estaban venirse ahora en mayo, y gente que también tiene familiares viviendo acá, tiene conocidos y demás, entonces que estaban preocupados también con ese tema. Entonces bueno, para que sepan que en ese sentido acá no llegó, esperemos que no llegue, ¿no? Sí, lo que nosotros les recomendamos a los que quieran venir a vacacionar, primero que nada en el tema de transporte, que hay líneas suspendidas, lo recomendable es no viajar por estos momentos hasta que más o menos baje un poco todo el tema de las aguas. Terrestre, ¿no? El tema terrestre. Si vienen en avión hasta Florianópolis no hay problema, pero en el tema terrestre tienen que esperar un poco porque hay rutas que están rotas, completamente destruidas con las inundaciones, puentes rotos, hay mucha agua, además se rompió el sistema de saneamiento en Río Grande do Sul y cayó toda esa agua, se juntó con todo el tema de las inundaciones, están bajando por los ríos y la verdad que esto va a traer, además de las consecuencias que ya trajo lamentablemente, va a traer otras consecuencias y lo mejor es esperar un poco. Sí, porque no va a ser así de la noche a la mañana que esto va a terminar las lluvias y todo se va a arreglar. Esto la verdad es que va a ser un proceso ahora. Lo bueno es que están ayudando desde todas partes de Brasil, entonces eso es muy bueno.
no solo esto que les comentábamos de la parte militar para ir a tratar de ayudar y evacuar a las personas, sino también que a nivel Brasil la gente mismo está armando muchas campañas de donaciones, como les comentaba luego al principio, para mandar cosas. También se está armando muchas donaciones así de juntar plata para mandar también para allá, para Río Grande do Sul. Entonces se está ayudando mucho, todo Brasil está ayudando muchísimo a esto de Río Grande do Sul. Sí, y este tema de las donaciones y la ayuda, la verdad que nos está sorprendiendo impresionantemente, porque obviamente no hubo un desastre de esta magnitud que hayamos podido ver, como por suerte y lamentablemente pasó ahora, pero que hayamos podido ver cómo reacciona el pueblo brasilero. Nosotros sabemos que es un pueblo muy solidario, ayudan, son muy caritativos, pero la verdad que nos están sorprendiendo con la ayuda que están dando, lo solidario que son los brasileros. Es una cosa impresionante. Que es para aplaudirlos, es para felicitarlos, y la verdad que tienen que seguir el ejemplo otras ciudades, otros países, porque lo que está haciendo Brasil con este tema es para aplaudirlos. La verdad que sí, la verdad que es impresionante cómo se están ayudando en este momento tan difícil, cómo se está poniendo de pie todo Brasil a ayudar. Es una cosa impresionante, como dice Lou, es de aplaudirlos. Y nosotros que estamos viviendo acá, que lo vemos de primera mano, la verdad que nos parece una cosa increíble, así que bueno. Y bueno, esperamos que este video les haya servido para aclarar qué es lo que está pasando. Nosotros que vivimos acá hace 4 años y medio en Florianópolis y que estamos viviendo acá en Brasil y que sabemos de primera mano, entonces esperamos que les haya servido mucho para aclarar la información de qué es lo que está pasando en Río Grande do Sul, qué es lo que está pasando acá en Santa Catarina, en Florianópolis y demás, y que les haya servido. No se olviden de dejarnos un comentario para apoyar nuestro contenido, dejarle like, suscribirse si no están suscriptos a nuestro canal, que les compartimos mucho contenido sobre Brasil, sobre Florianópolis, sobre Bombiñas. Todas las semanas les estamos compartiendo. También seguirnos en Instagram, que les compartimos por allá también muchos videos. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos.